Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. En la edición de hoy de Opinión vamos a tratar dos temas. En la primera parte del programa vamos a hablar sobre el tema de gestión pública, descentralización y políticas sociales, y para eso tenemos como invitado a Juan Carlos Cortés, que es presidente ejecutivo de Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Le damos la bienvenida. Y en la segunda parte del programa vamos a abordar el tema de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a hacer un balance de qué ha ocurrido en estos 25 años de vigencia de la Convención y cuáles son los retos a futuro respecto a los temas de infancia. Y para eso vamos a conversar con Walter Alarcón, que es sociólogo, investigador en temas de trabajo infantil y en general es un especialista en temas de infancia. Comenzamos el programa, como decíamos, con Juan Carlos Cortés, que lo tenemos aquí, para tratar este tema de gestión pública, descentralización y políticas sociales. Como decíamos, Juan Carlos Cortés es presidente ejecutivo de Servir, que es precisamente la autoridad que se ha creado un poco para formar a los servidores del Estado, ¿no? Para capacitar a los funcionarios y servidores del Estado. Entonces la pregunta es, se cuestiona mucho, digamos, la capacidad de gestión que existe en el país, especialmente la capacidad de gestión en gobiernos locales y en gobiernos regionales para, digamos, diseñar y ejecutar políticas públicas. ¿Cuál es su balance como presidente ejecutivo de Servir? ¿Cómo ve, digamos, el nivel de la capacidad de gestión que hay? Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, señalar que es cierto, el piso en el cual estamos partiendo es un piso bastante bajo, ¿no? Hay un problema, digamos, institucional en el país con respecto a las capacidades en general del sector público. Hay diversos problemas, uno de ellos es el tema de las capacidades. Y esto significa porque mucho tiempo y muchos años el Estado ha dejado de invertir en la capacitación de sus servidores públicos. Y la consecuencia es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, el objetivo y la idea es, en este momento, es cómo, sobre todo en lo que son gobiernos locales y gobiernos regionales, y también en el gobierno nacional, invertir a efectos de tener personal capacitado, idóneo, para poder cumplir las labores que tiene que realizar cualquier entidad, principalmente pensando en mejorar los servicios que otorga a los ciudadanos. Entonces, obviamente el punto de partida en este momento es un punto de partida complicado y obviamente se están tratando de hacer algunos cambios importantes, digamos, no desde este momento, sino ya viene una corriente importante dentro del sector público de cambiar las cosas de cómo han estado, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en concreto precisamente para cambiar las cosas y para mejorar esas capacidades, digamos, de los funcionarios públicos? O sea, en primer lugar hay un tema de calidad de la capacitación o de la formación, ¿no? Hay un problema que hemos tenido durante mucho tiempo donde lo que no se ha exigido es calidad, sino básicamente un tema de cartón. O sea, obtener un cartón significaba, digamos, tener y lograr lo que se quería. ¿Por qué? Porque la selección de personal, porque los ascensos o cualquier selección estaba pensado en función de cartones y no de las competencias o las habilidades que debe tener todo servidor público. Entonces, ese cambio de paradigma es un primer punto importante. En segundo lugar, digamos, se ha creado la Escuela Nacional de Administración Pública, básicamente con la finalidad de justamente entrar a exigir un tema de calidad y adicionalmente a preocuparnos de los directivos, ¿no? ¿Por qué los directivos? Porque los directivos son aquellas personas que van a realizar los cambios y además preocuparse por la gente que trabaja con ellos para efectos que tengan la capacitación correspondiente. Ahora, ¿no? pero estos directivos, precisamente, que se ocupan los cargos directivos, suelen ser cargos de confianza. Y por lo tanto muchas veces se nombran por razones políticas y además hay una alta rotación. Cambia el alcalde, cambia el presidente regional o cambia el gobierno central, el ministro, y cambian esos cargos directivos, ¿no? Bueno, digamos, por eso, digamos, en la ley de servicio civil, digamos, esta ley que fue dada el año pasado y que ha sido reglamentada este año, las cosas cambian. Y las cosas cambian en el sentido que los porcentajes de personal de confianza están previamente establecidos, ¿no? Entonces, tanto en directivos como a nivel de toda la institución. Eso va a llevar a que aquellos que accedan a los puestos lo hagan meritocráticamente, sobre todo en la capa directiva, y que los cargos de confianza estén delimitados a un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Se cuestiona mucho la capacidad de gobiernos regionales y de municipios, y en paralelo a la descentralización, muchas voces que señalan que, digamos, que la transferencia de facultades y de presupuestos en la descentralización ha ido más rápido que
que la capacitación de los funcionarios locales y funcionarios regionales. ¿Es así? Digamos, usted diría que se ha avanzado muy rápido en la descentralización o por el contrario, hay que profundizar la descentralización para mejorar las capacidades. Ha sido un tema de transferencia desordenada, ¿no? Digamos, porque ciertamente se apuraron mucho las cosas y no se hicieron, digamos, adecuadamente. En primer lugar, porque se transfirieron funciones y no necesariamente con el presupuesto. Se transfirieron funciones sin establecer los niveles de articulación. Se establecieron y hay cuadros al respecto donde no está claramente definido quiénes tienen la función o funciones que se repiten en nivel nacional, nivel local y nivel regional. Entonces las cosas no han sido como debieron haberse hecho. Sin embargo, digamos, encontramos en muchos casos problemas, pero en otros se han ido solucionando y entendemos que hay ciertas municipalidades y ciertos gobiernos regionales que han estado trabajando las cosas de una manera distinta y buena. Digamos, por ejemplo, todo lo que ha significado y ha sido además recalcado lo que se ha hecho en educación, en el tema de Moquegua o en el tema de salud en el gobierno regional de San Martín. Algunas municipalidades que han avanzado mucho en hacer buenos servicios para sus funcionarios, para sus ciudadanos. Entonces, eso, digamos, tenemos buenas prácticas, tenemos algunos hechos concretos que nos dicen, hay algunos casos que tenemos que repetir y otros que sí hay un nivel de problema importante, ¿no? Sobre todo en aquellos casos donde ha habido temas de corrupción. Ahora, ¿cómo ve usted la situación? ¿Por qué usted ha mencionado el ejemplo de Moquegua y San Martín? ¿Por qué, digamos, hay regiones, como usted es el caso de Moquegua en educación, San Martín en salud, donde han tenido éxitos y esto no se ha dado en otras regiones? ¿Qué cosa es lo que marca la diferencia? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que San Martín es una región que tiene menos recursos que muchas otras porque no tiene canon. Sí. Entonces, ¿por qué, digamos, hay ciertos éxitos en algunas regiones y en otras no? ¿Dónde está la diferencia? Hay un tema de voluntad política, digamos, digamos, quien es elegido, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que entiende la política como cómo hago las cosas rápidamente y rápidamente que tengan efectos para la ciudadanía. Entonces hay una lógica política distinta que ha habido en otros lados en los cuales han entrado por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, elegir adecuadamente a las personas que están en mi cuerpo directivo. Entonces, obviamente no tengo que escoger a aquella persona que ha sido mi amigo o ha sido el jefe de campaña, sino a aquellos que ya tienen conocimiento del sector público y que pueden hacer las cosas mejor. Eso ha llevado a que tengan también soluciones rápidas a diferentes problemas. Y en tercer lugar es el tema de capacitación a la gente, ¿no? Cómo involucramos a todo el servicio civil para efectos de lograr los cambios. Entonces creemos que las experiencias de éxito nos dicen eso, ¿no? Que es un tema de liderazgo, es un tema de escoger adecuadamente a los directivos y es un tema de capacitación a las personas. Ahora, un problema sectario que es el problema de institucionalidad. Hay un problema, digamos, no solamente en gobiernos locales, regionales, pero también en el gobierno central, de una institucionalidad débil, digamos, de una alta rotación de funcionarios, de funcionarios de servicio civil que tienen puestos claves, entran, están un tiempo, cuando empiezan, digamos, un poco a conocer el sector, a trabajar, son removidos, son cambiados. Entonces, hay un problema ahí de institucionalidad, de inestabilidad, que es un problema clave. Sin duda es un problema clave y justamente la ley de servicio civil tiene esa lógica, ¿no? Es cómo hacemos que las personas puedan quedarse más tiempo y puedan desarrollarse en sus instituciones. Y es totalmente claro lo que ha señalado. Hay una movilidad muy alta, sobre todo en gobiernos locales y gobiernos regionales. De tal manera que pasa, digamos, la curva de aprendizaje que es necesaria en cualquier institución, digamos, llego a tener esa curva de aprendizaje y en ese momento me voy, lo cual es una locura, ¿no? Entonces, obviamente, esto es lo que se está tratando de cambiar, por eso se está planteando un solo régimen que sea aplicable a todos los trabajadores nuevos y a aquellos que quieran pasar, y los CAS actualmente tendrían que entrar al nuevo régimen del servicio civil. Eso va a llevar a una mayor institucionalidad en lo que se refiere a los regímenes laborales. Pero además debemos comprender que la institucionalidad se genera cuando tenemos una visión común de desarrollo, por ejemplo, de la localidad o de desarrollo de la región.
y eso hace que pasen diferentes gobiernos de diferentes tendencias y los ejes centrales de desarrollo no vayan a variar. Porque lo que encontramos además en muchos casos es que hay un privilegio por hacer obras visibles y que no tengan ningún tipo de trascendencia para la población. Digamos, y hemos visto casos realmente terribles como ciertos monumentos, ciertas plazas, algo visible que no genera una mejor vida de la ciudadanía. Entonces eso nos lleva a que aquella persona y sobre todo en este periodo en el cual ha habido elecciones y nuevos alcaldes y nuevos gobiernos regionales, piensen, digamos, que sus primeras medidas en sus primeros 6 meses tienen que ser en algo que efectivamente tenga trascendencia para sus ciudadanos y escoger a la mejor gente que pueda resolver los problemas y no a aquellos que están más cercanos necesariamente a uno en la campaña. Pero ahora, esas obras visibles que dice que muchas veces se hacen, digamos, y se dejan de lado otras obras trascendentales, ¿no? Como algunos monumentos, algunas plazas, y no se invierte en temas claves como desarrollo social. Pero ¿tiene que ver eso con una falta de capacidades de los funcionarios o tiene que ver más bien con las decisiones políticas de las autoridades electas, ¿no? En este caso, el alcalde o el regidor son los que toman decisión pensando con la lógica de que eso le va a revertir en votos, Ambas ¿no? cosas, un tema político muchas veces y a veces, digamos, la imposibilidad de llevar a cabo una buena selección de una obra pública, ¿no? Entonces son ambas cosas. Ahora, antes de pasar al corte, usted señalaba esta necesidad, digamos, de que los funcionarios no sean designados en función de quién es más cercano al candidato que fue electo, quién colaboró en la campaña, por razones partidarias, ¿no? Digamos, este nuevo régimen va a tender, digamos, a tener una reglamentación en tal sentido que los funcionarios clave, los funcionarios públicos de gobiernos locales, regionales, incluso también de ministerios, etcétera, no sean designados, digamos, a dedo, no sean designados por la autoridad electa, sino sean funcionarios que hayan pasado por esta escuela de administración pública, pasen por una serie de requisitos, exámenes y que finalmente sean seleccionados por una especie de comité independiente, un grupo independiente. Es una selección meritocrática, ¿no? Digamos, no necesariamente tienen que haber pasado por la escuela, pero digamos, porque si no tendríamos que comenzar nuevamente todo. Claro. Algunos pasarán, otros tendrán ya una formación definida, pero la selección tiene que ser una selección meritocrática, donde efectivamente gane la mejor persona, con las mayores capacidades, con las mayores competencias, y no, digamos, quienes el político de turno quiera, ¿no? ¿Y cuándo cree usted que se puede, digamos, este sistema consolidar, ver y podamos ir a ver a que ya se están designando personas con función de esto? ¿Cuánto va a durar el proceso de implementación de todo este esquema? El proceso dura 6 años. Todas las entidades tienen que pasar al nuevo régimen en 6 años. Eso significa además una labor que tiene que hacer cada institución que es muy importante. Y eso significa que tiene que tomar una fotografía de lo que sucede tanto en sus procesos como en sus puestos y sincerar los puestos, porque en ese momento no hay un sinceramiento de eso. Luego ver qué mejoras realizar, cómo comienzan a trabajar en función de procesos y no en función de puestos, y luego hacer todos los instrumentos de gestión que necesitan. Luego vendría el concurso a los puestos del nuevo cero. Recién cuando tengamos autoridades para hacia el 2020, es ahí donde vamos a empezar, digamos, de aquí a 6 años empezar a ver esto. No, porque digamos ya hay algunas instituciones que ya están muy avanzadas en eso. Adecuándose de a pocos, digamos. Digamos, la idea es que sea progresivo, no puede ser todo de golpe. Entonces ya tenemos varias instituciones locales, algunas regionales que ya están trabajando en ese tema. En 6 años todas ya deben estar... En 6 años deberían haber pasado todas. Exactamente. Bien, nosotros vamos a ir a un breve corte, y regresamos con la entrevista a Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir. Les recordamos que también nos pueden enviar sus preguntas, comentarios a través del chat. Uno se preguntaría, ¿y por qué los niños son importantes? No hace mucho se pensaba que un niño no aprendía nada hasta los 7, 6, 8 años y que debía pasar su primera infancia jugando, estando con la mamá,
y lo importante era que esté vacunado, que se nutra bien, qué sé yo. Hoy ya sabemos que las principales habilidades, el lenguaje, que es lo que nos distingue como especie humana, se adquiere en el primer año de vida. La inteligencia emocional, ¿verdad? La base de la inteligencia emocional, saber compartir, cómo relacionarse con otros niños, se adquiere también en la primera infancia. Gran parte del desarrollo neuronal y de capacidades también ocurre en la primera infancia, por lo tanto un niño desnutrido, un niño sin afecto, un niño sin estímulo, sin atención, sin curiosidad, es un niño que nace con un déficit hacia el futuro. Entonces, el primer elemento es que hoy sabemos, la investigación demuestra en la parte psicológica y biológica que la primera infancia es clave para el desarrollo futuro. Lo segundo, por el tema de derechos. Una sociedad que no respeta a los niños ni los apoya, es una sociedad que se quiere poco y quiere poco a la gente. Lo más importante, creo yo, para una vida de calidad es que haya afecto y cohesión social entre las personas. Creo que entonces tenemos un enfoque de capacidades y un enfoque de derechos. La combinación de ambos hace que pensemos que la inversión en la infancia, el cuidado de la infancia, en la cual no solamente importa el Estado, importamos nosotros como padres, los vecinos, los hermanos, son claves para que una sociedad sea no solamente más justa, sino más feliz y con mayores capacidades. Bien, continuamos con Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, para dialogar sobre este tema de gestión pública, descentralización y políticas sociales. Precisamente, Juan Carlos, en este tema de las políticas sociales, ¿cómo están funcionando en general los gobiernos locales, regionales, con las obvias diferencias que hay entre un caso y otro, ¿no? Respecto, digamos, a la implementación de políticas sociales, porque el término es, como tú decías antes, de que, por lo general, por lo menos, si no es la totalidad, pero la norma mayoritaria es que muchos, digamos, ponen el acento, la prioridad en obras de infraestructura, en obras visibles, y, digamos, el tema de la inversión social, que tiene, digamos, es una inversión a largo plazo y que por ahí también necesita elaborar proyectos, es dejada de lado. ¿Cómo ves en general el rol que están teniendo los gobiernos locales y regionales en la inversión social? Yo diría que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es segmentar, ¿no? Segmentar, porque a veces lo que hacemos es generalizar y eso no es bueno, no nos está yendo bien con el tema de generalización. Generalizamos en muchas cosas, los funcionarios públicos son asá, los gobiernos locales son asá. Yo creo que hay que ver, en ciertas zonas está funcionando, en ciertas zonas se puede trabajar mejor, en ciertas localidades el tema está, la apuesta por programas sociales o políticas sociales está funcionando y en otros no. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente resaltar aquellas cosas que están funcionando bien y cómo logramos que políticamente, por presión a la ciudadanía, en otros sitios donde no está funcionando bien, se haga. Ahora, hay todo un tema complicado, ¿no? Porque hay un problema de competencias, hay un problema de centralización, hay un problema de descentralización. Quizás en esto mi posición es, lo que tenemos que ver es qué funciona, qué está funcionando bien, sobre todo no desde el punto de vista de las propias organizaciones o entidades públicas, sino de los propios ciudadanos, o en este caso de los infantes, ¿no? Es qué cosa les está funcionando bien y eso es lo que tenemos que replicar. Yo creo que a veces los modelos se convierten en modelos únicamente teóricos que se van tratando de ejecutar, pero, digamos, lo que más importa es que en la práctica, en ciertos lugares, qué cosas funcionan o qué funciona bien. ¿Y qué está haciendo para justamente replicar esas experiencias exitosas, esas buenas experiencias en los temas? Porque muchas veces la sensación de que determinada región o localidad hay una experiencia exitosa, pero queda ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo para replicar, digamos, para que esta experiencia sea compartida con digamos, otros? Varias cosas y yo creo que varios ministerios y varias entidades están haciendo eso, inclusive la sociedad civil está haciendo varias cosas a través de destacar estos buenas prácticas, a través de la capacitación, a través del método del caso, a través de, digamos, comenzar a articular de una manera más clara en ciertas regiones. Entonces, se está haciendo varias cosas. Lo que pasa es que a veces estas cosas no son tan visibles, porque no están en el día a día, no es parte de la discusión. Nos importa de repente más qué es lo que dice a un ministro, qué es lo que pasa con un ministro o qué es lo que pasa con un congresista, más que el tema de buenas prácticas en términos generales. O sea, no se rescatamos mucho eso.
Entonces, lo que deberíamos preocuparnos es, ya sea pública o no públicamente, cómo ciertos municipios, sobre todo aquellos que están ingresando en este momento, conocen de esas prácticas a efectos de poder implementarlas. Sobre todo en aquellos sitios donde es más difícil, donde es más complicado, ¿no? Entonces, hay suficientes buenas prácticas. Hay, por ejemplo, una cantidad de prácticas significativas en temas de mejorar la nutrición, y eso es en todo el país. Entonces, ¿cómo hacemos que esas prácticas comiencen a ser conocidas en diferentes sitios, ¿no? Eso es un poco la lógica que creo que debe haber. Ahora, tú hablas antes también de roles y funciones. ¿Cómo está esto en el tema de las políticas sociales? Porque desde los gobiernos locales, los alcaldes y muchos presidentes regionales se quejan de que hay una recentralización hay un proceso de recentralización, especialmente en temas de inversión social, y que muchas veces las políticas sociales vienen diseñadas, ya empaquetadas desde Lima e incluso implementadas por funcionarios enviados de Lima, y que, digamos, ellos se le dan, digamos, una especie de roles secundarios. Y por otro lado también desde el gobierno central hay, digamos, la idea, y ahí también, digamos, un poco se señala que hay un problema de capacidades en los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y que de alguna manera eso justificaría esta centralización del diseño y ejecución de estas políticas. ¿Cómo vemos un poco este choque entre ambas posiciones, ¿no? Digamos, tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Ambas posiciones tienden a señalar algo generalista, ¿no? O sea, pasa siempre así. No siempre. Hay algunas municipalidades que no pueden atender cierto tipo de temas porque no están en capacidad, ni en número de funcionarios, ni en la posibilidad de hacerlo, y además hay problemas de coordinación muy fuerte para poder hacer una cosa mucho más grande, y en otros lugares, digamos, sí hay esas capacidades. Entonces, digamos, lo que tenemos que preocuparnos en realidad es cómo servimos mejor a los ciudadanos, y en este caso a los pequeños, y eso significa que en algunos lugares tendremos que tener una posición más centralista y en otros más descentralista, dependiendo de las capacidades que se tengan y dependiendo de una serie de factores. Y además que no tiene que ser inalterable en el tiempo, sino que puede ir mutando, cambiando y mejorando. Entonces, esta lógica de discutir que somos centralistas o somos centralistas, en realidad, desde mi punto de vista, lo que choca es con una realidad. Ahora, porque hay que señalar que una recentralización de inversión social puede tener, digamos, una mayor efectividad en el corto plazo, en la medida que efectivamente por este problema de capacidades de gobiernos locales, regionales, o sea, puede ser efectiva en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo resulta siendo contraproducente, porque esa centralización no permite precisamente desarrollar las capacidades locales. Depende. O sea, digamos, hay municipalidades, sobre todo las muy pequeñas, que no tienen gente suficiente para poder atender ese tipo de situaciones. Entonces, partir de conceptos previos en los cuales decimos todo tiene que ser así o todo tiene que ser así, yo creo que, y no darle flexibilidad al tema, creo que es equivocado. Porque hay casos en los cuales municipalidades con 5, 6 o 7 funcionarios no van a poder hacer una cosa grande porque no tienen las posibilidades. Entonces, ahí sí tendrá que el gobierno regional, otras municipalidades o el gobierno central pensar en cómo ayudar sobre todo a ese tipo de municipalidades. En otras más grandes, más instruidas, obviamente lo que habría que hacer es potenciar más sus capacidades. Pero yo creo que no hay una única llave para todas las compuertas, sino depende de la situación. Es igual que darle una solución, digamos, única a todo el país, no es posible, no se hace, no funciona. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es segmentar. En estas zonas, en este municipio, en esta localidad, eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la mejor solución. Y eso pasa por temas de coordinación, pasa por temas de pensar conjuntamente y tener una visión común. ¿Y cómo ves? Sobre todo últimamente se ha reforzado un proceso, digamos, de cuestionamiento a las capacidades, en general cuestionamiento a los gobiernos regionales y locales. Hay una especie de ofensiva política mediática en contra de los gobiernos regionales y locales por una serie de casos que van incluso desde problemas de capacidad, pero también de hechos de corrupción que han sido muy, muy mediáticos, ¿no? Todo este entorno, todo este contexto, ¿tú dirías cómo afecta un proceso, digamos, de un mayor entendimiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales para ir a un proceso de desarrollar capacidades? ¿Cómo puede afectar este entorno, digamos, en el que parece que hay una especie de guerra contra los gobiernos regionales? Ya, yo diría que nuevamente no generalizo.
Digamos, porque si fuera así, estaríamos hablando mal en ese momento del gobierno regional de San Martín, estaríamos hablando mal del gobierno regional de Moquegua, estaríamos hablando mal de algunas cosas que han hecho en Tacna, de cosas que han hecho en La Libertad, de lo que han hecho en Piura, Olmos en Lambayeque. Entonces, yo creo que sí ha habido problemas muy serios en algunos gobiernos regionales y principalmente vinculados a temas de corrupción, y obviamente tenemos que tener una respuesta como país frente a eso. En otros casos hemos visto cosas que son muy positivas. Entonces, algunos dicen que esa respuesta es poner, perdón que te interrumpa, algunos dicen que esa respuesta es poner límites, digamos, empezar a limitar el proceso de descentralización. ¿Crees que la respuesta a esos problemas es limitar la descentralización o la respuesta más bien va por otro lado, por profundizarla y por buscar mejorarla antes porque a partir de estos problemas hay quienes ya cuestionan todo el proceso de descentralización, ¿no? Digamos, ciertamente, pero creemos que ya el proceso de descentralización se ha hecho, se ha andado, se ha caminado mucho para ahora, digamos, desaparecerlo, ¿no? Y además siempre tiene que haber a un nivel de descentralización y hay que profundizarlo. Pero más allá de eso, lo que nos debe preocupar, y es importantísimo, es que cada servidor público, esté donde esté, tiene que tener las capacidades suficientes. Y eso es invertir. Y eso significa que efectivamente tenemos que hacer eso. Ahora, ¿El Estado está invirtiendo lo ahora suficiente? Una cosa que es muy importante, lo que está sucediendo en este momento, hoy día, y es tenemos varias entidades públicas, entre ellas Servir, que está haciendo trabajos consistentes en temas de capacitación. El Ministerio de Economía lo está haciendo a través de sus ConectaMed. Nosotros estamos haciendo, digamos, capacitaciones macrorregionales. En ese momento están en Arequipa. Y otras instituciones están haciendo lo mismo. Entonces, sí hay una preocupación global, digamos, del Estado nacional y también, obviamente, de los gobiernos regionales y locales de capacitarse para entrar a hacer algo distinto. Creo que sí, nos ha chocado, digamos, lo que ha sucedido. Y obviamente la reacción que tenemos que tener es una reacción positiva, a comenzar a hacer cosas que cambien la realidad. ¿Cómo es el rol que están teniendo los gobiernos locales y regionales en temas, por ejemplo, yo hablaba de políticas sociales, pero temas de políticas dirigidas específicamente a infancia? Por ejemplo, ¿qué rol están cumpliendo, están o no cumpliendo su rol los gobiernos locales y regionales en temas como combate a la desnutrición, combate a la anemia? ¿Qué rol están en algunos es realmente muy bueno por las cosas que están haciendo internamente, pero además cómo están trabajando con la sociedad civil. Entonces, creo que hay ejemplos, y hay muchos ejemplos de cosas bien interesantes y que son aquellas que tenemos que replicar. En otros, en realidad, han priorizado otras cosas y lamentablemente esto que es algo vital, prioritario, importante, no ha sido tomado muy en cuenta. Entonces, nosotros cómo hacemos, digamos, una mirada global y segmentada, como hemos señalado, a efectos de decir, bueno, acá no está funcionando, en esta localidad no se está haciendo nada con respecto a la primera infancia y por lo tanto tiene que plantearse esas cosas, ¿no? Y creo que debemos ser mucho más incisivos en eso, ¿no? Quiero para ir terminando el diálogo con la pregunta que nos llegan del chat. Por ejemplo, Carmen escribe y dice, ¿cómo se podría concientizar a los alcaldes y sobre todo a la población sobre el tema de la infancia? La pregunta es si hay una conciencia entre la población, pero también entre las autoridades locales, regionales, incluso nacionales, respecto a la importancia de invertir en la infancia. Por ejemplo, en esto el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia está lanzando un manual precisamente dirigido a alcaldes y regidores para concientizar y capacitar en los temas de lucha contra la desnutrición y anemia, ¿no? ¿Cómo ves tú qué nivel de conciencia hay en los gobiernos locales en esto? Y yo ponía el ejemplo de este manual que lanza el Grupo Impulsor, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer para concientizar y para que los gobiernos locales prioricen estos temas? Yo creo que es convencerlos de que políticamente es bueno, porque políticamente significa que su población va a crecer de una manera adecuada y políticamente va a significar que los padres y la comunidad va a entender que ese político llamado alcalde está haciendo las cosas adecuado y con las posibilidades de ser reelecto, de tener una legitimidad frente a su ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la conversación con ellos es una conversación también política, es decirles cuáles son los beneficios de esta apuesta, esta visión conjunta sobre la primera infancia. Eso le podría llevar a que efectivamente comiencen a realizar políticas. Y en segundo lugar es
¿Qué mecanismos tienen que utilizar para eso? Porque muchas veces en el cómo está el problema. Es más fácil hacer una pileta que preocuparse por bajar la anemia. Es mucho más fácil hacer la pileta y gastar en la pileta que, digamos, bajar. Entonces, el cómo también es importantísimo de dárselos, de ofrecérselos y decirles, este es el camino por el cual va a conseguir resultados. Una pregunta que nos llega también del chat para terminar, de Olga, que escribe, dice: el gobierno en general no prioriza la infancia y si lo hace solo es por sectores visibles. Pero ¿qué hay con el resto de niños del Perú? Los que viven en comunidades alejadas también son peruanos, pero nadie vela por ellos. Podrían morir y nadie reclama por ellos. ¿Cuál es tu sensación de este comentario? Finalmente hay la sensación de que, ¿cómo ves tú qué tan es la preocupación del Estado? Yo creo que sí hay una preocupación, o sea, falta un montón, o sea, no podemos decir estamos en la panacea, todos están protegidos, pero yo creo que se vienen haciendo desde hace tiempo algunas cosas importantes, desde el tema de identidad, desde el tema de darles un DNI, del tema de llegar con determinadas, algunas cosas importantes a ciertas comunidades, lo que se está haciendo en inversión sobre todo en el tema de la selva, que es lo más complicado, por un tema de comunicación. Entonces, yo creo que están haciendo las cosas, no las suficientes, pero sí ha avanzado bastante. Bien, muchas gracias, Juan, por tu participación en el programa. Gracias. Bien, fue entonces la entrevista con Juan Carlos Cortés, como decíamos que es presidente ejecutivo de Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Nosotros vamos a un corte y después del corte regresamos con el segundo tema del programa de hoy, el balance y el análisis de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y para eso vamos a conversar en esta segunda parte del programa con Walter Alarcón, que es sociólogo y un investigador especializado en temas de infancia. Tomamos un corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, ahora estamos, como decíamos, en esta segunda parte del programa para tratar el tema de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y para eso tenemos aquí como invitado a Walter Alarcón, que es sociólogo, un investigador especializado en temas de trabajo infantil, pero en general especializado en temas de infancia. Buenos días, Walter. Bueno. Lo primero es, bueno, se celebra mañana 20 de noviembre, se conmemoran los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, la pregunta es, lo primero es, bueno, después de estos 25 años, ¿cuál es el balance de esta convención? ¿Para qué ha servido esta Convención sobre los Derechos del Niño? Creo que ha servido definitivamente porque la Convención marca un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de la infancia.
hasta antes de la Convención de Derechos del Niño del 89, habían la Declaración de Derechos del Niño de Ginebra, de 1924, que eran solo 10 principios generales, la Declaración de 1959, pero ahora la Convención no solo señala un conjunto de derechos para los niños, sino señala también la obligatoriedad de los estados de cumplir estos derechos. Y allí es el problema, ¿no? Desde un plano discursivo, legal, la Convención es muy importante. ¿Cuánto esto ha concretado en ejercicio de derechos? En hechos concretos, ¿no? Claro, ahí está el mayor problema, ¿no? Cuando uno mira nuestro país en los últimos 25 años, porque la infancia hay que mirarla dentro del marco, la infancia está inserta en relaciones sociales, no está en el aire, obviamente, hay niños, y quiero decir que la infancia está cruzada por las separaciones o divisiones económicas, está cruzada también por las diferencias étnicas. Es decir, hablar de un niño acháninca no es igual que hablar de un niño en la costa, en Miraflores. A veces creo que tendemos a generalizar, la infancia está así. Hay infancias fracturadas en el país. Yo creo que esta idea a veces se nos escapa de los análisis y hablamos de los niños. Claro, y eso, diría que esa fracturación precisamente implica esas brechas sociales, hace que cuando uno revise los promedios diga, bueno, sí, estamos avanzando en el tema de la convención, se redució la desnutrición más o menos a la mitad en los últimos 25 años, según los últimos datos, para el 2013 era 17,5%, que la ENDES, los datos preliminares del ENDES 2014 dicen que para el primer semestre el año habría bajado a 14%, dice los promedios nacionales, aunque todavía hay serios problemas, porque incluso estos promedios nacionales todavía hay cerca de 500.000 de niños con desnutrición en el país, pero claro, estos promedios nacionales dirían, ocultan una realidad, se dice se avanza, pero hay zonas del país donde no se ha avanzado mucho en estos últimos años, donde la desnutrición, regiones como Huancavelica, donde supera el 40%, y distritos, por citar solo un distrito, Macha en Cusco, pero muchos otros distritos donde la desnutrición bordea el 80%, ¿no? Las zonas rurales, claro. En general, las zonas rurales tienen 3 veces más desnutrición que las zonas urbanas. Entonces, ese asunto en nuestros análisis, insertar la infancia dentro del cúmulo de relaciones sociales conflictivas, eso me parece una cuestión que a veces estamos dejando de lado y hablamos de la infancia como una generalidad, una abstracción. Entonces, ¿cuánto ha avanzado la convención? Por ejemplo, algunas cuestiones básicas, ¿no? Niños en conflictos armados. O sea, Sendero Luminoso ha captado, sabemos, niños y siguen en esta situación, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado aquellos jóvenes que están en instituciones del tipo Maranga, ¿no? El propio asunto del trabajo infantil, ¿cuánto se ha modificado? Entonces vamos a ver, si comenzamos a desagregar, digamos, el panorama es heterogéneo, ¿no es cierto? En trabajo infantil, a pesar en un último estudio hacía un cuadro comparando el Producto Bruto Interno per cápita con la tasa de trabajo infantil. Y de manera, tomando los censos del 40, 61, 72, 81, 93 y 2007. Entonces, en el largo plazo, en los últimos 70 años, queda claro que en momentos que hay mayor crecimiento económico, tiende a bajar el trabajo infantil. Cuando cae el crecimiento económico en momentos de recesión, tiende a subir el trabajo infantil. Entonces, igual probablemente con otros indicadores de la infancia. Pero sin embargo, eso de trabajo infantil, ahora que le tocas, un estudio, precisamente en el que participaste, un estudio impulsado por ti, que se hizo creo con otros investigadores, ¿no? Estudio precisamente sobre el balance del proceso de erradicación del trabajo infantil en el Perú 1995-2011, que estudió ese periodo. Ahí se ve que hacía un periodo de crecimiento económico, pero sin embargo en ese periodo de crecimiento económico el trabajo infantil se incrementó. Yo diría que cayó muy levemente. Hasta el 2011 indica que cayó muy levemente
Entonces, pero como te digo, cuando uno mira las cosas en los últimos 70 años, es mucho más evidente esta relación de crecimiento con trabajo infantil. ¿Qué ha ocurrido en este texto que comenta, este balance que publicamos con un grupo de colegas? Ahí se señala algunas de las debilidades que hemos tenido y es un problema común para los otros aspectos de infancia, ¿no? La falta de una demanda ciudadana más consistente, ¿no? Los organismos vinculados a infancia son profundamente débiles. Son esfuerzos meritorios, etcétera, pero ¿cuánta capacidad tenemos de llegar a los espacios decisorios del poder? Porque ahí es donde tenemos que llegar. Claro, hablando de eso, en estos 25 años, bueno, hay cifras, uno señala, pues se conmemora esto, y sí, en estos 25 años ha bajado la desnutrición, ha bajado la anemia, incluso ya veíamos como promedio general, aunque en zonas rurales se mantiene muy alta y ha bajado muy poco, ¿no? Pero en estos 25 años, ¿qué tanto ha cambiado en términos de políticas públicas del Estado? Por ejemplo, políticas públicas dirigidas a la infancia, políticas públicas para enfrentar el problema del trabajo infantil, políticas públicas para erradicar la violencia contra la infancia, políticas públicas que prioricen el tema de erradicación de la desnutrición y la anemia. ¿Hay políticas públicas, digamos, que vayan de acorde con el cumplimiento de esta convención o no? Yo creo, en realidad, que el Estado es débil, las instituciones del Estado son débiles. Te comento esto en el tema de trabajo infantil, ¿no? Hay un Comité Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Se encarga de monitorear las políticas y ver cómo funciona la esperada disminución del trabajo infantil. Pero es un organismo débil en realidad, débil. O sea, por allí... Y es más complicado cuando uno se pregunta, ¿por qué el Estado no impulsa políticas mucho más consistentes de favor de la infancia? Eso tiene que ver estrictamente con la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Si nosotros tuviésemos mucha más cohesión, mucha más fuerza, tendríamos impacto probablemente en las políticas. Esto no lo tenemos. Y esta es una tarea que tenemos que hacer en los diversos aspectos, los diversos problemas que competen a la infancia. Que en los últimos años, digamos, hay una mayor presencia, un mayor tema de estos temas de la infancia y las políticas públicas. Digamos, ¿está teniendo mayor impacto en los últimos años en esto? Quizás sí. Quizás se tiene, comparando en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Ahora hay algo, se ha avanzado algo. Es insuficiente, tenemos los datos, como tú mencionabas, hay diferencias regionales, pero también están estos datos en mortalidad infantil que hemos mejorado un poco, bastante poco, pero en América Latina, comparando la cifra con América Latina, bueno, estamos peor que el promedio, más bajo que el promedio. Claro, si comparamos el tema de mortalidad infantil, el Perú está entre digamos, los 10 primeros países en términos de mortalidad infantil en América Latina, claro, ¿no? Claro. Y eso como promedio nacional, porque si nos vamos ya a las zonas rurales y esto, digamos... Huancavelica, la situación es más grave, ¿no? Sí, claro. Ahora, nosotros vamos a ir ahora a un breve corte y regresamos para seguir conversando, ¿no? Vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con Walter Alarcón, sociólogo, especialista en temas de infancia, sobre este tema de los 25, seguir analizando y haciendo un balance de estos 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Les recordamos que también pueden enviarnos sus comentarios a través del chat. Entonces vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Me parece que un minuto es muy poco, demasiado poco para dedicárselo a la primera infancia. La primera infancia es primordial en la vida de quien será mañana un hombre o será mañana una mujer. Para ellos nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Tiene que ser un esfuerzo sumado desde todos los sectores para que ellos alcancen el rendimiento
que tienen que ofrecernos cuando sean adultos. La primera infancia es el paso más importante que comienzan a dar los niños. Es por eso que entonces luchemos por ellos, trabajemos por ellos, pensemos en ellos, no nos olvidemos. Todas las promesas que sean para ellos, porque creemos que es la única solución, que si todos sumamos, el resultado va a ser positivo. Y si es positivo, será el país quien gane. Son los niños, el privilegio que tiene este mundo, y son a ellos los que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos. En esa primera infancia está el mañana de todos nosotros. Bien, regresamos con Walter Alarcón para seguir hablando haciendo este balance sobre los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Walter, decíamos, existe esta convención, se firmó hace 25 años, ha sido ratificada por el Perú y por prácticamente todos los países, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto las políticas públicas del Estado realmente, digamos, en las políticas públicas del Estado se reflejan los compromisos adoptados en esta convención? Es decir, los estados están adoptando políticas públicas para cumplir con las obligaciones de la convención, o la convención es un tratado más que está firmado ahí, pero está ahí. Claro, yo creo que han habido avances indudables. Sin embargo, estos han sido insuficientes, ¿no es cierto? Y esto se expresa en los indicadores que tenemos varios sobre la infancia. Los logros en mortalidad infantil son débiles, 16 por 1000 nacidos vivos, pero esta cifra es mayor que el promedio en América Latina. Entonces ahí hay un problema que tenemos. Claro, es casi el doble, ¿no? Porque es 18 por 1000 en el Perú y el promedio en América Latina es 9 por 1000, en Perú es el doble, bueno, como promedio nacional, ¿no? Como digo, si nos vamos a las zonas rurales esto es peor. Es peor. Y el asunto de la anemia en menores de 3 años, que hemos retrocedido. Claro. Ahora está al nivel de casi el 50%, ¿no? El informe del INEI del primer semestre del 2014 habla de 50%. 50%, o sea, la mitad de los niños tienen... Una de cada 2 niños menores de 3 años padece anemia. Y lo más grave es que en los últimos 2 años, 3 años, incluyendo el 2014, hay una curva ascendente, o sea, digamos, se está incrementando la anemia. ¿Qué está pasando? Está el asunto de la desnutrición crónica, 17.5, en áreas rurales es 3 veces mayor, y el contexto general, la pobreza se ha desacelerado, la caída de la pobreza se ha desacelerado, vinculado a la desaceleración del Producto Bruto Interno. Entonces, y esto va a afectar directamente a los niños. Las metas de caída de la pobreza que había establecido el gobierno para el 2016 no se van a cumplir, obviamente. Eso es bastante claro para todos, ¿no? El tema de la pobreza, de la extrema pobreza y cómo esto afecta fundamentalmente a los sectores rurales. Allí no creo que hayamos avanzado cosas significativas, importantes. Ahí hay problemas que hay que solucionar. Porque un niño que vive en condiciones de pobreza va a ser un niño que tiene problemas de salud, de educación, etc. Entonces, este entorno es que hay que ir mejorándolo no solo a través de programas asistenciales, sino también desarrollar sus capacidades para mejorar su inserción en el aparato productivo. Porque en algún momento se le va a acabar el dinero al Estado. O sea, los diversos programas que tenemos, sociales, no quiero decir que no son importantes, son fundamentales seguramente, pero quiero decir que esto no basta. Tenemos que desarrollar capacidades para una mejor inserción productiva de las personas. ¿Y eso se está haciendo? ¿Cómo es la política social del gobierno? Digamos, ¿está limitándose una política de asistencia o también, digamos, va acompañada de una política de desarrollo de capacidades? ¿Cómo ves este tema del desarrollo de capacidades? Mi percepción es que básicamente son de asistencia. Esa es mi percepción, en realidad. El programa Juntos, que es tan importante, que hay programas similares en casi todos los países de América Latina, etcétera, pero básicamente
es de asistencia. Yo te doy 200 soles cada 2 meses y tú te comprometes a determinadas tareas en salud, en educación. Pero ese programa de asistencia temporal no va acompañado de otros programas que busquen, digamos, ya claro, desarrollo productivo, inserción de estos sectores rurales en los mercados, etcétera, que hagan que ya no necesiten estos programas, ¿o esa segunda parte está faltando? Está faltando definitivamente. Si tú comienzas a listar los programas sociales del Estado peruano, no se está trabajando fundamentalmente por la mejora del empleo, que ese es el punto vital. O sea, la capacidad de la familia de obtener ingresos debe de ser a través del empleo. ¿Ha mejorado empleos de calidad? No. Sabemos la cantidad de peruanos que viven en el llamado sector informal. Aproximadamente el 75% de la PEA es informal. Bueno, estos problemas que son sustantivos no logran aún solución. Y esto se refleja en la infancia. O sea, repito, los niños tienen que ser analizados en el marco de las relaciones de la sociedad. O sea, te digas que estas políticas de inclusión social del gobierno no están yendo a los problemas de fondo, a los problemas estructurales de la exclusión, de la brecha, de la desigualdad. Yo estoy de acuerdo. No está yendo. Si uno mira, es muy criticado el índice Gini, que es para medir la desigualdad. La desigualdad de ingresos. Ha declinado, según las cifras oficiales, pero muy levemente. Muy levemente. De acuerdo al ritmo de crecimiento económico, debió haber declinado más. Se esperaba, y cuando uno divide por ingresos funcionales, tú ves en la tabla que las utilidades se van brutalmente para arriba y los salarios y sueldos están así. Entonces, digamos, la brecha entre los últimos años, estos años de boom económico, la brecha entre utilidades y salarios se viene incrementando. Se ha incrementado. Ese incremento de esa brecha, ese es un indicador de un incremento también de la brecha de desigualdad. Claro que sí, porque hay siempre varias maneras de medir las cosas. El índice Gini es una de las maneras de medir las cosas, pero no capta las encuestas de hogares, no captan los sectores más ricos. Tienen mucha deficiencia para esto, y todo el mundo, diversos economistas admiten esto. Otra manera de mirar la desigualdad es por los ingresos funcionales. Y allí uno ve que las utilidades se disparan frente al crecimiento de sueldos y salarios. Entonces, ha habido más crecimiento económico. Esto no ha sido acompañado de un declive sustantivo de la desigualdad, y tenemos que la pobreza sea desacelerado. Este es el entorno en el cual viven los niños ahora. ¿A quiénes afecta esto más? A los niños pobres, rurales, quechua hablantes o en general que no hablan castellano. ¿Y qué políticas públicas hay para estos niños? Están los programas, ¿no es cierto? Claro, estos programas de asistencia. Esto es lo que tenemos. Y lo que yo... ¿Y cómo están funcionando esos programas? ¿Dirías que estos programas son, digamos, de alguna manera suficientes, insuficientes para atender, digamos a estos niños, para asegurarles un desarrollo pleno? Yo creo que, primero, evidentemente ayudan, pero si uno mira el programa Juntos y las mejoras que han habido en asistencia escolar, en temas de salud, sucede que esto, aunque funcione, no es lo que nosotros como país necesitamos. Lo que se necesita es empleos de calidad. Este es seguramente para ciertos sectores, en ciertos momentos, está bien programas de emergencia. Eso es indudable. Pero por allí no va la salida en general. La salida va por creación de empleos de calidad. Y allí sufrimos de problemas. Digo que el problema será que estos programas, que deben ser programas de emergencia y programas temporales, han sido concebidos más o menos como el eje, como el centro de la política de inclusión social. Definitivamente. O sea, eso es así. Cuando uno escucha a las autoridades y hablan de inclusión, se refieren y sacan Cuna Más, claro, y los programas que están manejando. Y la pregunta es entonces, ¿esa debe ser la concepción para enfrentar políticas sociales? Para enfrentar el bienestar, creo yo que es el empleo. Esa es la clave. Una persona sin un empleo adecuado
va a tener menos ingresos y esto va a revertir en la calidad de vida de su familia. Claro, uno diría que entonces una verdadera política de inclusión social pasa por mejorar el tema de la calidad del empleo. Definitivamente. Y de ingresos. Sí. ¿Y cuál es tu balance entonces? ¿Cómo analiza el tema de...? Porque la inclusión social es un poco la principal bandera del actual gobierno. Bueno, ¿cómo analizas tú lo que se ha hecho? Ya nos adelantabas que ves más que va por el tema asistencial, ¿no? Pero ¿cómo analizas tú entonces lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado en términos de inclusión social y de cerrar brechas en este gobierno? Reitero, lo que hay que cerrar son las brechas tecnológicas en el aparato productivo, las brechas regionales. Hay departamentos que están bastante bien, hay departamentos que están bastante mal a través de diversos indicadores. Esas son las brechas que hay que cerrar y sobre eso no se ha avanzado lo suficiente en todo caso, ¿no? ¿Cómo se puede seguir trabajando con Chaquitacya en zonas de la sierra? ¿Cuáles son los niveles de productividad que derivan del uso de tecnologías ancestrales, milenarias? El tema de la desigualdad tecnológica debe de abordarse, no se ha abordado. Colocar a la sierra como el centro de un modelo de desarrollo, a la zona agrícola, ahí están los sectores más pobres, más carenciados. Pero no se está haciendo eso, ¿no? El modelo se está basando en la exportación de materias primas. Un modelo que algunos economistas dicen comienza a agotarse, ¿no? Claro. Cuando en el mundo hay problemas, la desaceleración de China, que baja de 10% del PBI a 7.5%, las dificultades de la economía europea, el débil levantamiento de la economía norteamericana, eso nos afecta a nosotros. Entonces, yo creo que la mejor política para los niños es el empleo de los padres. Por allí, si tengo que resumir en una palabra, es esto: empleos de calidad para los padres. Esto es donde todavía hay ausencias. Entonces es que esa es la mejor política para los niños, es el empleo para los padres. Pero, Javier, ¿y cómo ves las políticas públicas, las políticas dirigidas a la infancia ahora que estamos hablando de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Las políticas dirigidas a la infancia, ¿cómo ves las políticas para combatir temas como desnutrición, anemia, políticas para combatir la mortalidad infantil por causas evitables, para temas de extender el tema de educación inicial? ¿Cómo ves en general las políticas públicas para la infancia, digamos? ¿Crees que son una prioridad del gobierno? Lo son en el discurso, pero digamos en la práctica tú ves que son efectivamente una prioridad. ¿Cómo ves en general, cuál es tu balance de las políticas públicas para la infancia? En todo caso, yo creo que hay que mirar esto a partir de los resultados. Y son los que tenemos en la mesa. ¿Y cómo calificar esos resultados? Como... Hay un avance, pero es absolutamente insuficiente. No ataca las desigualdades que hay, lo más obvio, rural-urbano. Estas desigualdades persisten. Entonces, lo que yo veo en general es que más allá de las intenciones que no se pueden juzgar, los resultados indican que los problemas en infancia persisten. Los problemas en infancia persisten en lo que ya hemos mencionado, la desnutrición crónica, anemia, etc. En el asunto de trabajo infantil, en el balance que mencionaba hace un momento, ¿no? Hay un punto que menciona este balance, está referido a que no hay en el Estado una institución, un órgano directriz para enfrentar el ejemplo de trabajo infantil. Digamos que no hay una política del Estado de protección a los niños, niñas, adolescentes frente al tema del trabajo infantil y a la explotación del trabajo infantil. ¿No hay una política nacional de protección? Hay una política formal, claro, ¿no es cierto? Erradicar todo trabajo de niños menores de 14 años. Claro, esa es una declaración, pero hay políticas para llevar eso a la práctica. Ahí comienzan las debilidades, ¿no? O sea, se plantea el principio, se aprueban convenios internacionales,
esto debe de bajar en institucionalidad, en organizaciones, y allí hay mucha mayor debilidad. Te he mencionado lo del Comité Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Las ONGs están haciendo lo que pueden en el campo, pero eso no les compete, ¿no? Se trata de políticas públicas en todo caso. Y bueno, y este tema del trabajo infantil, como dices, también es un reflejo de lo que señalabas antes, de un problema de empleo de calidad de los padres. Sí, claro. Y un problema también de escuela. Por ejemplo, por lo menos en trabajo infantil queda evidenciado esto, ¿no? Los niños que trabajan tienen peores resultados que los niños que no trabajan. Pero a su vez en zonas rurales, cuando los padres ven que la educación no les satisface, es un estímulo para que vayan a trabajar. Claro. Según este estudio que yo señalaba, que hicieron ustedes sobre la evolución del trabajo infantil en el Perú entre el año 95 y 2011, para ese año 2011 había cerca de 2 millones de niños, sí, niños, adolescentes que trabajaban en el país, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la situación de los niños? Digamos, como decíamos, no hay políticas de protección, son trabajos en qué nivel de alto riesgo, cuáles son los principales problemas, que se enfrentan en este campo del trabajo infantil. Yo me puedo referir a un punto que me parece fundamental, ¿no? No toquemos el caso de los adolescentes que legalmente pueden trabajar, sino el de los niños de 6 a 13 años. La mayor cantidad de niños de 6 a 13 años, 75%, trabajan en zonas rurales. La mayor cantidad de estos niños rurales, trabajadores rurales, trabaja en actividades en la chacra familiar o pastando el ganado de su familia. Y una cuestión que a mí no encuentro una respuesta es, ¿se trata entonces de erradicar esas formas de trabajo? El trabajo infantil mayoritariamente, repito, está en zonas rurales y en este tipo de actividades tradicionales. Claro, y la pregunta esa es la pregunta, ¿no? ¿Se trata de haber una política para erradicar ese trabajo o ese trabajo puede ser parte también de claro, del desarrollo del niño, digamos, si es que ese trabajo en la chacra familiar se complementa con la educación, ¿no? Además, cierto, pero además todos sabemos la precariedad en instalaciones de agua potable, servicio de agua en la casa. Si tuvieran servicio de agua potable en la casa, los niños no tendrían que ir a traer agua de los manantiales o los ríos. Si tuvieran gas, no tendrían que ir a cargar leña. Entonces, lo que se necesita son políticas de desarrollo de base. O sea, el trabajo infantil es expresión de esto. No ganamos mucho con programas especializados en retirar a los niños del trabajo, cuando las condiciones que provocan el trabajo están ahí. Claro, sí que no se cambian las condiciones que provocan. Claro, escuelas de calidad, cuestiones tan básicas como agua potable en las casas. Porque muchos te dicen que bueno, el trabajo mayoritario en zonas rurales tiene que ver con un tema cultural. Pero la pregunta es, ¿tiene que ver con un tema cultural? ¿Es el tema central del trabajo infantil en zonas rurales o tiene que ver más bien con el tema de carencias en las zonas rurales, con estos temas de ausencia de servicios básicos que obligan a los niños a trabajar? ¿Cuál es el factor central del trabajo infantil en zonas rurales? ¿Lo cultural o las carencias que se viven en las zonas rurales? Es bien difícil discriminar uno u otro, porque el trabajo infantil, los niños en zonas rurales comienzan a trabajar desde los 4 o 5 años, ya están ayudando en algunas cuestiones. Y a los 13 años, 13 o 15 años, ya pueden reemplazar al padre o a la madre totalmente. En el trabajo van aprendiendo. El trabajo es un espacio de socialización. Claro. Ciertamente hay también riesgos, pero el trabajo en zonas andinas no tiene la misma connotación que en zonas urbanas. Y repito lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Es importante que el Estado defina entonces, dado de que la mayor cantidad de niños que trabajan están en zonas rurales, que defina si la política, si el objetivo para las zonas rurales es que estos niños que ayudan en la chacra y pastan animales no trabajen. ¿Ese es el objetivo? Esto no ha quedado claro hasta ahora. ¿Y debería ser ese el objetivo o no? Yo creo que no. Yo no veo por ahí porque el objetivo nuestro es que mejore la calidad de vida del niño. Yo no veo que retirándolo de pastar animales o la ayuda en la chacra mejore la calidad de vida del niño. No veo cómo va a ser eso.
Para que eso suceda, tiene que haber entonces agua potable dentro de la casa, ¿no es cierto? Baño dentro de la casa, y con estas cuestiones, una buena escuela. Estamos hablando de cosas, de acceso a servicios fundamentales, de salud, de educación. Tú ya cuando se habla de erradicar el trabajo rural o se habla de erradicar y se cuestionan los efectos, pero sin abordar las causas del problema. Absolutamente. Si los niños están trabajando es porque los padres también tienen pocos ingresos. Si los padres tienen pocos ingresos es porque ellos no pueden acceder al crédito bancario, usan tecnología atrasada, sus tierras son pobres. Si no abordamos estos problemas de fondo, estamos mal. No vamos a lograr erradicar a los niños trabajadores rurales. Y el tema, ¿qué está haciendo el tema respecto al trabajo infantil urbano? Hay también problemas de explotación, de trabajo de alto riesgo, de explotación. ¿Qué política del Estado hay frente a eso? ¿Cómo ves? Si tienes también hay un nivel incluso también de aceptación social frente a alguna forma de trabajo infantil como el trabajo infantil doméstico, por ejemplo, ¿no? Sí, y ese es uno de los más importantes, ¿no? Hay una tolerancia, hay una naturalización del trabajo infantil en zonas urbanas. Desde toda la vida nos hemos acostumbrado a que hay niños ambulantes y no lo cuestionamos. O hay chicas de 14 años, 13 años trabajando en casas. Los avances en el sentido de retirar a los menores de edad del trabajo, a los niños del trabajo, son escasos. Las cifras oficiales que se cuentan indican esto. Entonces, lo que yo quiero señalar es reiterar lo mismo, ¿no? Para disminuir el trabajo infantil y que los niños vivan en mejores condiciones, hay que enfrentar los problemas de base que provocan el trabajo infantil. Esto puede ser complicado definitivamente, ¿no? Pero es la única manera. Los países donde ya no hay trabajo infantil son países donde ha habido un crecimiento económico sostenible con cierta equidad en la distribución de los ingresos. Este es el fondo. Si esto no sucede, nosotros vamos a seguir en problemas. Y el Perú está entre los países de América Latina con mayor cantidad de niños que trabajan, ¿no? Está sobre el doble del promedio nacional. Entonces, el promedio en América Latina es 13%. Nosotros tenemos 25%, 26%. Es casi el doble del promedio nacional. Ahora, para terminar, una última pregunta. Bueno, con todo lo que hemos hablado, esto del trabajo infantil, hablábamos también el tema de la desigualdad, de las brechas sociales que afectan a los niños, el tema de desnutrición, anemia. Con todo este panorama que hemos revisado, tienes ahora que se cumplen mañana 25 años la Convención de los Derechos del Niño. ¿Diría que es una fecha porque es una fecha en la que se suelen repasar logros, se analizan avances, se hacen felicitaciones? ¿Diría que estos 25 años para el Perú debe ser una fecha, digamos, de felicitaciones o más bien debe ser una fecha de autocrítica respecto a lo que se ha hecho y a lo que no se ha hecho para mejorar la situación de la infancia? Debería ser un momento de un balance serio. Un balance serio que dé luces y sombras, porque no es que todo ha estado mal de ninguna manera, pero tampoco es cierto que todo esté bien. Entonces debería haber un balance sosegado, analítico, que incorpore o que saque a luz cuáles son los retos pendientes que tenemos para que mejore la calidad de vida de la infancia. Eso me lleva a esta última pregunta, ahora sí pasar. Hablabas de que este análisis debe darnos a los retos, y es una pregunta central, ¿no? ¿Cuáles dirías tú brevemente los principales retos pendientes para mejorar la calidad de vida de la infancia? Es complicado que yo te diga en una palabra esto, pero lo que yo estoy convencido es que la situación de la infancia deriva de la situación de la familia. Si nosotros mejoramos, y hay temas que no hemos tocado como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, si nosotros mejoramos la calidad de vida de la familia, esto va a redundar en mejorar la situación de la infancia. Y antes de terminar, no quisiera olvidarme un punto fundamental, ¿no? Los retrocesos en el nuevo Código de Niños y Adolescentes. ¿Cuáles son este nuevo código? Sí, ese es un tema que estaba quedando en el tintero. Este nuevo código que está para debatirse en el Congreso, hay una propuesta. ¿Cuáles son los retrocesos más graves ahí?
algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a opinar, a informarse de los niños, que estaba contemplado en el Código Antiguo, ahora, luego de admitir el niño tiene derecho a informarse, etcétera, bajo la supervisión paterna. El niño tiene derecho a opinar, bajo la supervisión paterna. O sea, es un derecho tutelado, es un recorte de derechos. El niño tiene derecho a organizarse bajo la supervisión paterna. Y hay problemas muy graves, se está regresando a la concepción antigua del niño como una persona incapaz. Entonces, él puede hablar, opinar, etcétera, siempre bajo el control de los padres. Otro punto que es un retroceso es en la educación sexual. Donde también se limita seriamente. Está limitada. El Estado no señala que el Estado debe participar y dar educación sexual a los adolescentes. Este es un problema de las familias. Se privatiza todo este problema que es complejísimo, que se deriva en embarazo precoz, entre otras cosas. Tampoco aparece en el nuevo código, en el proyecto, una referencia explícita en contra del maltrato infantil. Ese es la actual ley permite el castigo moderado, ¿no? El castigo moderado, eso es exactamente. Y nadie define cuándo el castigo es moderado, ¿no es cierto? Entonces y finalmente la separación de género que hacíamos niño-niña desaparece, todo está como niño. Ahora, ¿y todos estos retrocesos, tú dirías, que van precisamente en contra de esta Convención de los Derechos del Niño? Definitivamente. Si se aprueba este formato, este proyecto de código, sería un retroceso fundamental. Y no es una cuestión básica, en lo legal. Ya no estamos diciendo si quieren los resultados de mortalidad, etc. En lo legal. En lo legal sería un retroceso muy importante. Felizmente todavía esto no está aprobado, va a entrar a una discusión y espero que allí... ¿Y cómo explicas tú que sigues estos temas que se esté proponiendo, que se esté este retroceso? ¿De qué sectores viene esto? ¿Cómo explicas tú, digamos, que en el Congreso se haya avanzado una propuesta de este tipo, una propuesta regresiva de este tipo? Sí, lo que hay, pues, grupos políticos que están desde sus posiciones, su versión, su imagen de la infancia es bastante tradicional, ¿no? Acá lo que nosotros deberíamos hacer, que los grupos interesados en la infancia tienen el deber de hacer, es de mover el ambiente y hacer sensibilizar a los medios de comunicación, a las personas, a los políticos finalmente, el retroceso que significaría aprobar el código tal cual está. Y en ese retroceso, y termino haciendo esta pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de que se apruebe un código en este sentido? Bueno, los niños perderían el derecho vital a opinar o a organizarse, a ser informados. Los niños regresarían en el plano legal a ser menores. Eso es dentro de una perspectiva de avance de la democracia, de mayores derechos para todos, este es un retroceso fundamental. Bien, muchas gracias, Walter. Entonces fue la entrevista con Walter Alarcón, como decía, sociólogo, investigador especializado en temas de infancia. Nosotros recordamos que el programa este programa se repite esta tarde a las 4 de la tarde y mañana jueves en directo a las 11 de la mañana una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Mañana habrá una edición especial del programa Diálogo Abierto a las 11 de la mañana con la presencia del ministro de Salud, que va a dialogar con los miembros del grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Entonces recordamos mañana a 11 de la mañana el programa Diálogo Abierto con el ministro de Salud. Con nosotros será hasta el próximo miércoles.